Hola, hoy abordaremos la sesión 7 del Seminario 1 de Lacan, que en la versión de Pay 2 lleva por título La tópica de lo imaginario y fue dictada el 24 de febrero de 1954. Cabe destacar que en este seminario Lacan presenta varias de las ideas que irá abordando a lo largo de su enseñanza. Por ejemplo, en esta sesión en particular, va configurando su concepción de los registros real, simbólico e imaginario, a los que años después les dedicará un seminario entero. De pasada, alude a la noción del fantasma, que también abordará de lleno en el seminario 14. Asimismo aborda el inconsciente asociado al discurso del otro. Vayamos entonces a esta sesión número 7. En esta sesión tenemos la realidad ubicada como el caos original, eso que de alguna manera intuimos que está ahí, pero de lo que no hemos articulado ninguna palabra, eso que existe pero que nadie ha visto ni escuchado, eso que tal vez se corresponda con el ello freudiano, de lo que hace falta la participación de los poetas o los Adanes para nombrar, o en fin, la cosa en sí de Kant. Después vendrá lo imaginario, donde se da el nacimiento del yo. A lo simbólico, finalmente, Lacan lo va a identificar con el lenguaje. En ese sentido puede tener cierta preponderancia por sobre los otros dos registros por la posibilidad que hay de abordarlo en el tratamiento psicoanalítico. Aludiendo a la obra de Melanie Klein, Lacan menciona que cuando se intenta elaborar una experiencia, lo que cuenta no es tanto lo que se comprende como lo que no se comprende. Considerando el contexto clínico del psicoanálisis, Lacan nos previene de la comprensión. Debemos evitar, dice, comprender demasiado, comprender más de lo que hay en el discurso del sujeto. Incluso diría que las puertas de la comprensión analítica se abren en base a un cierto rechazo de la comprensión. Aunque me resulta un poco oscuro este pasaje, creo que la comprensión imaginaria es la que hay que rechazar para conseguir la otra, la simbólica, es decir, la del discurso del sujeto, eso que en el sentido común se pasa de largo o se da por hecho que se comprende. En la perspectiva simbólica o discursiva, no estamos ya frente a ese caos original, sino ante una realidad ya matizada o interpretada por el sujeto. Es eso lo que no podemos comprender antes de la narrativa que nos haga él mismo. Por eso Lacan nos está previniendo de una comprensión apresurada o imaginaria. En esta comprensión, dicho sea de paso, hay muchas personas expertas que creen entender qué es lo que les pasa a los demás y qué deben hacer para lo que sea, pues son expertas en cualquier tema. Así que van derrochando consejos a diestra y siniestra. Esto, por cierto, ¿acaso se relaciona con lo que Lacan evoca de su estadio del espejo, el úrbil del yo, o imagen primordial, que precipita al sujeto desde una insuficiencia orgánica a una unidad imaginaria? Los expertos de hace un momento, ¿acaso están atrapados en esta unidad imaginaria, en esta omnipotencia, así que lo pueden todo, lo saben todo? Lacan retoma un esquema que Freud introduce en la interpretación de los sueños, en el que aborda una localidad psíquica, ciertos puntos ideales en los que no se haya situado ningún elemento concreto del aparato. Lacan sigue citando a Freud. Creo que nos es lícito dejar libre curso a nuestras hipótesis
siempre que conservemos una perfecta imparcialidad de juicio y no tomemos nuestra débil armazón por un edificio de absoluta solidez. Como lo que necesitamos son representaciones auxiliares que nos ayuden a conseguir una primera aproximación a algo desconocido, nos serviremos del material más práctico y concreto. Y después de la cita, comenta Lacan: ya que los consejos están hechos para que nadie los siga, creo que es inútil aclarar que desde entonces no hemos dejado de tomar el débil armazón por un edificio de absoluta solidez. Es decir, que a esa localidad psíquica ideal, que no se halla en ninguna parte, se le adjudicó una localidad material. Ese débil o provisional armazón se tomó, dice Lacan, por un edificio de absoluta solidez. Tal parece que no toleramos navegar en un océano desconocido y preferimos mantenernos en ese edificio con una supuesta y nada más que supuesta solidez. Claro, es una solidez imaginaria que nos mantiene anclados, porque eso de aventurarse a lo desconocido, por Dios, es muy arriesgado. En fin, por todo esto, puedo titular a esta sesión Anatomía del Inconsciente. A propósito de cuestiones desconocidas, complejas, tenemos a continuación esta analogía que nos ofrece Lacan. Cuando ustedes ven un arco iris, ven algo totalmente subjetivo. Lo ven a cierta distancia destacándose sobre el paisaje. Él no está allí. Se trata de un fenómeno subjetivo. Sin embargo, gracias a una cámara fotográfica pueden registrarlo objetivamente. ¿Qué es entonces? Ya no sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra lo subjetivo y dónde se encuentra lo objetivo? Bueno, aquí tenemos a Lacan siendo Lacan, sin miedo a eso que no sabemos muy bien. Me gusta mucho y creo que viene a colación aquí el título de uno de sus escritos, que es Del sujeto por fin cuestionado. No se trata entonces de comprenderlo todo, de saberlo todo, sino de aprender a preguntar. Esta frase de Lacan: cuando más cerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis, me hizo recordar al filósofo Heráclito, porque él consideraba a las opiniones humanas juego de niños. Nada que ver con propuestas teóricas que se consideren eternas o infalibles. Movernos en el terreno simbólico implica, de alguna manera, la consideración de lo efímero y pasajero de las ideas, de las opiniones. Freud mismo me parece que entra en este juego al darle importancia nada menos que a los sueños. El agente del sueño, si es que hay un agente del sueño, es muy dado a los juegos y los engaños. Y también ahí tenemos una complicada distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. Para ilustrar el registro imaginario, Lacan recurre al ramillete invertido y aclara: es lo que sucede cuando miran una imagen en el espejo. La ven allí donde no está. Así, si vemos a un sujeto tímido, ¿acaso es el reflejo de alguien más? Alguien con quien se identifica, su alter ego, podemos decir. Con el ramillete invertido, Lacan pretende ilustrar la intrincación del mundo imaginario y del mundo real en la economía psíquica. Insisto en este punto en mi teoría del estadio del espejo. La sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo, prematuro respecto al dominio real. Luego tenemos una de las tesis, a mi parecer, fundamentales de esta sesión.
¿Es esta aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es, dimensión esencial de lo humano que estructura el conjunto de su vida fantasmática? Queda enganchado de modo estructural a otro, regularmente opacado por efecto de la represión, con lo cual dará comienzo su obra fantasmática. Ese papel que asume y que, si no es subvertido por un análisis o algo parecido, seguirá representando por el resto de su vida, suponiendo que se trata de su papel o de su ser en sí. La situación del sujeto, agrega Lacan, está caracterizada esencialmente por su lugar en el mundo simbólico, dicho de otro modo, en el mundo de la palabra. Lacan está preparando el terreno para luego arrojar sus semillas. No deja de recordarnos a cada rato el predominio de la palabra. Hace un rodeo para referirse a Dick, un pacientito de Melanie Klein, con el cual quiere introducirnos al registro de lo real. Lacan está arrojando semillas a la tierra para después, cuando venga el buen temporal, cultivarlas. Dice Lacan: aquí está el niño como si no pasara nada. Mira a Melanie Klein como miraría un mueble. Subrayo estos aspectos porque quiero destacar el carácter uniforme que para él tiene la realidad. Todo le es igualmente real, igualmente indiferente. Aquí queda configurado lo real como lo indiferente, caos original como vimos al inicio de la sesión. Eso parece implicar el registro de lo real, ahí donde no ha llegado la palabra a cubrir de sentido ese caos. Es interesante que Lacan esté tomando el caos de un niño para iluminar esta comarca tan oscura. Es tal vez por lo insoportable de esta situación, por lo que eventualmente el sujeto se abrazará a su fantasma para no perderse en esa profunda oscuridad. Luego, gracias a las intervenciones de Melanie Klein, a quien a pesar de sus reservas Lacan no deja de reconocer, el niño simboliza la realidad que lo rodea a partir de ese núcleo, de esa pequeña célula palpitante de simbolismo que le ha dado Melanie Klein. Es lo que más tarde llama haber abierto las puertas de su inconsciente. Se habilitó, de alguna manera, el inconsciente, el mundo simbólico. De hecho, el texto que Lacan viene citando de Melanie Klein me parece que es el de la importancia de la formación del símbolo en el desarrollo del yo. Y Lacan resalta, al inicio de su abordaje en esta sesión del seminario, que en Paidós corresponde al apartado 3, debemos tomar el texto de Melanie Klein como lo que es, el informe de una experiencia. Esta experiencia tan significativa le permite a Lacan abonar su tierra, ilustrar su aforismo que dice: el inconsciente es el discurso del otro. En esta frase se puede decir que tenemos compendiadas tanto la obra de Freud como la de Lacan. Y este último dice que el caso de Dick es un caso donde esta fórmula es absolutamente evidente. No hay en el sujeto ningún tipo de inconsciente. Es el discurso de Melanie Klein el que injerta brutalmente, en la inercia yoica inicial del niño, las primeras simbolizaciones. Lo puedo expresar así. El discurso de Klein sería el útero del inconsciente de Dick. No sé si tiene sentido para ustedes, pero para mí, por el momento, lo tiene. No hay en el sujeto ningún tipo de inconsciente como entidad, como cosa material. Se trata más bien, según cita Lacan de Freud,
casi al inicio de esta sesión, de una localidad psíquica. Estamos en el terreno de lo fantasmagórico, de lo simbólico, como si estudiáramos la anatomía de algo inmaterial, de una palabra, por ejemplo. Es decir, se trata de una anatomía del inconsciente.